representantes del sector empresarial, distinguidos maestros, medios de comunicación que nos apoyan y acompañan en cada una de las actividades que llevamos a cabo desde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, señoras y señores, y cómo no saludar al público que nos está acompañando en nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do y también a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live como Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenidas, bienvenidos. Reiteramos, es una honra y un gran privilegio para el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y en el marco de los actos conmemorativos de la celebración del 177 aniversario de nuestra Carta Magna, tenerles con nosotros. De inmediato, señoras y señores, vamos a proceder a iniciar la agenda protocolar correspondiente y en primer orden vamos a proceder a dar lectura a la semblanza del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, autor de la obra Manual de Derecho Constitucional de la colección Clásicos de Derecho Constitucional, a cargo en esta ocasión del honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional, quien es el coordinador de la comisión organizadora de las actividades conmemorativas al mes de la Constitución. Con nosotros el honorable magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Muchas gracias, buenas noches. Saludo al presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, al presidente de la Cámara de Cuentas y a don Augusto Luis Sánchez y en ellos a los integrantes de la mesa que preside este acto, y me sumo a todos los saludos que ya hizo Laura Caminero y a otros que no mencionó pero que están aquí, amigas y amigos todos. Me corresponde la honradora oportunidad de dar lectura a la semblanza de don Augusto Luis Sánchez Sanjay. Augusto Luis Sánchez Sanjay nació en el año 1925. Fue hijo del licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo y de la señora Rafaela Sanjay Guerrero. Casado con Ana María Cernuda Nivar, con ella procreó 4 hijos: Augusto, Rafael, Fernando y Guillermina Sánchez Cernuda. Se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo el 28 de octubre de 1947, cuando contaba 22 años de edad. Desde esa fecha ejerció la profesión de abogado en el bufete de su padre. Fue notario público de los del número del Distrito Nacional y en 1962 inició una larga y fructífera carrera académica que lo llevó a ser docente de algunas de las principales universidades dominicanas, sobre todo de la asignatura Derecho Constitucional. En efecto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue profesor de práctica forense y de Derecho Constitucional e instituciones políticas, esto hasta el año 1965, cuando, como se recordará, en el contexto de la invasión norteamericana a nuestro país, se produce un cisma en la más antigua Universidad de América. Como resultado directo de aquella crisis, en 1966, fue fundada entonces la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU, mi alma mater, a la que desde 1967 Sánchez Sanjay se incorporó como parte de la planta docente de su Escuela de Derecho, siempre como titular de la asignatura de Derecho Constitucional, si bien desde 1973 impartió también la materia Derecho Procesal Civil Dominicano. En la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña fue docente hasta el año 1977, cuando hace una pausa en su carrera académica, la que retoma en 1984, entonces como profesor titular de Derecho Constitucional General y de Derecho Constitucional Dominicano en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, fundada 2 años antes. Desde 1985 hasta 1988, fue profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo y desde 1986 hasta 1992 fue profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad APEC, donde yo
siendo muy joven, director de la Escuela de Derecho de esa universidad, tuve el placer y la honra de compartir con él algunos años. El profesor Augusto Luis Sánchez Sanjay desempeñó un considerable número de cargos públicos, entre los que se encuentran el de director de Registro Civil y Electoral de la Junta Central Electoral, consultor jurídico de la Corporación Dominicana de Electricidad, en la que además fue miembro en 2 ocasiones de su consejo directivo, y también fue encargado del Departamento Legal del Instituto Dominicano de Auxilios y Vivienda, INAVI. En el ámbito profesional, asociado en el bufete del licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo, su padre, trabajó en compañías como Del Río Motors Sephora, la algodonera Sephora y West Indies Sugar Corporation, empresa propietaria de varios ingenios azucareros del país. Fue encargado también del Departamento Legal de la Ferretería Americana y asesor legal de la Corporación Financiera Asociada, Cofinasa. Es autor del opúsculo Democracia y Sistemas Electorales, editado en marzo de 1966, así como de innumerables artículos sobre temas jurídicos en periódicos y revistas del país. Y, por supuesto, autor de la obra que vamos a poner en circulación esta noche. Miembro de una destacada y honorable familia dominicana, el profesor Augusto Luis Sánchez Sanjay falleció a la edad de 84 años en marzo de 2009 en esta ciudad de Santo Domingo. Para el Tribunal Constitucional es timbre de orgullo publicar en su colección Clásicos de Derecho Constitucional la obra de tan insigne ciudadano y profesional dominicano, y que la misma venga a acompañar a los importantes clásicos ya publicados: Lecciones de Derecho Constitucional de Eugenio María de Hostos en 2015, Notas sobre Derecho Constitucional Dominicano de Manuel Amiama en 2016, la Constitución de San Cristóbal 1844-1854 de don Emilio Rodríguez de Morici en 2017, Derecho Constitucional de Rafael F. Bonelli en 2018, el Sistema Constitucional Dominicano, volúmenes 1 y 2, de mi querido y recordado profesor Julio Brea Franco en 2019, y Escritos Reunidos, tomos 1 y 2 de Rafael Justino Castillo, que fue la última publicación de esta colección en 2020. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, coordinador de la Comisión Organizadora de las Actividades de este mes de la Constitución, Justo Pedro Castellanos Curi. Estuvo a su cargo la lectura de la semblanza del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay. En este momento, señoras y señores, vamos a proceder a la presentación oficial de las obras literarias puestas a circular esta noche. Para ello invitamos con nosotros al honorable magistrado juez, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Habla para nosotros el doctor Milton Ray Guevara. Buenas noches, queridas y queridos amigos. Yo tengo el deber de saludar a algunas personalidades y amigos a los cuales le profeso especial cariño y que no han sido mencionados en la presentación. Y ustedes se darán cuenta por qué esto está lleno de personalidades que nos honran con su presencia esta noche, y para Laura era muy difícil poder mencionarlos a todos, pero yo tengo una obligación por el afecto y por el cariño. Sé que puedo equivocarme y dejar algunos, pero debo hacerlo. En primer lugar, yo quiero saludar la presencia de los honorables magistrados de la Suprema Corte de Justicia, mis queridos amigos, el magistrado Samuel Arias Arseno, el magistrado Justiniano Montero,
el magistrado Fran Soto, el magistrado Raymond Herrera Carbucia, primer sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Napoleón Esteves, a su lado está el magistrado Biaggi, que es del Tribunal Superior Electoral. Por allá veo al magistrado Alejandro Moscoso Segarra, digno amigo y decano de la Escuela de Derecho de APEP. También está mi querido alumno, integrante de la Junta Central Electoral, don Rafael Armando Vallejo, y está Shami Isa, que también es integrante de la Junta Central Electoral. Y me encontré a la entrada con el doctor Germeno Forestieri, quien es distinguido amigo e integrante del Tribunal Superior Electoral. También quiero mencionar la presencia del querido amigo Fidel Lorenzo Merán, antiguo presidente del CODUE, y del actual presidente, el querido don Feliciano, que está con nosotros también. Un amigo entrañable que es Eduardo Jorge, que nos acompaña aquí. Y yo creo que los demás, en términos generales, han sido mencionados. Ustedes me excusan, pero tenía ese deber de gratitud hacia esos queridos amigos. Y por supuesto, si nos ponemos a presentarlo a todos, no alcanzaría el tiempo. Pero a todas y todos mi cariño y mi profundo afecto y agradecimiento, incluyendo a los familiares míos, por supuesto, que están aquí. Constitución y escuela es el lema del Tribunal Constitucional para este año 2021. Este lema ilustra la mística de este tribunal en estos casi 10 años de funcionamiento institucional. Además de su quehacer jurisdiccional, se asumió un solemne compromiso con la promoción de la cultura constitucional en la República Dominicana. El Tribunal Constitucional no ha sido solamente un árbitro de los conflictos propios de la justicia constitucional, sino que también ha fungido como una especie de escuela de formación cívica y difusión del derecho constitucional por las diversas actividades con las que anualmente fomenta el estudio de la Constitución en la comunidad jurídica y la población en general. El jurista alemán Peter Aberle destaca la importancia de transformar a la Constitución en una cultura, y cito: la Constitución no es solamente un orden jurídico para juristas que ellos interpretan según sus viejas y nuevas reglas. Ella tiene una eficacia esencial también como guía para los no juristas, para los ciudadanos. La Constitución no es solamente un texto jurídico, ni tampoco una acumulación de normas superiores. Es también la expresión de un estado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación de un pueblo, un espejo de su herencia cultural y un fundamento de sus nuevas esperanzas. Las constituciones vivas son la obra de todos los intérpretes constitucionales de la sociedad abierta, por su forma y razón de ser, de largo una expresión y mediación cultural, un cuadro para la reproducción y recepción y un almacén de información, experiencias, aventuras y hasta de sapiencias culturales que se transmiten. De aquí resultará que en adelante sea más profunda su validez. Termino la cita. El constituyente dominicano del 2010, al consagrar en el artículo 63, numeral 13, de nuestra Constitución la obligatoriedad de su enseñanza, al igual que de los valores patrios, en todos los centros educativos del país, así como también el legislador ordinario al establecer en el artículo 35 de la Ley 137/11, que este Tribunal Constitucional tendría la misión de promover iniciativas de estudios relativas al derecho constitucional y a los derechos fundamentales, comprendieron la importancia de difundir la Constitución y hacer de su guardián jurisdiccional un apóstol promotor de su contenido.
El Tribunal Constitucional ha asumido esta misión con rigor y devoción. En ese sentido, el Tribunal organiza para el mes de noviembre de cada año y en el contexto del mes de la Constitución, la publicación, entre otras, de 2 líneas editoriales, la colección UDEC, en la cual los jueces del Tribunal Constitucional publican una obra sobre algún tema de interés jurídico, y la colección Clásicos del Derecho Constitucional, en la que se recuperan libros relevantes y antiguos del derecho constitucional dominicano, que por el tiempo de fallecimiento de sus autores requieren de nuevas ediciones. En esta oportunidad tengo el grato honor de presentarles 2 formidables obras del derecho constitucional dominicano: Manual del Derecho Constitucional del jurista y catedrático Augusto Luis Sánchez Sanjay, y una aproximación al derecho penal económico dominicano de la autoría del distinguido magistrado de este tribunal, Manuel Ulises Bonelli Vega. El texto del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, Manual del Derecho Constitucional, se encuentra estructurado y desarrollado a través de un enfoque muy particular, diferente a muchas de las obras existentes en este campo. Este manual no está dirigido a abordar cada uno de los conceptos, principios, reglas y valores del derecho constitucional dominicano, sino que se enfoca principalmente en la composición y organización del Estado, así como en el ejercicio del derecho al sufragio en todas sus vertientes. Hay cierta tendencia en Iberoamérica, en estudiosos del derecho constitucional, de orientar su estudio a lo relativo a los derechos del ser humano y las prerrogativas que se encuentran protegidas y tuteladas desde y por la misma norma fundamental. Lo anterior da como resultado que se deja de lado que el derecho constitucional se ha preocupado desde sus inicios por regular el funcionamiento del Estado y la organización del poder. Recordemos que el derecho constitucional huele a pólvora, que el derecho constitucional es un derecho subversivo y que la Constitución es un poderoso mecanismo de limitación del poder de los gobernantes e instrumento de institucionalización del Estado. Este es el objetivo del presente manual: mostrar esta disciplina del derecho público en su justa dimensión. Ello se explicaría, a mi humilde entender, entre otras razones, por el hecho de que el maestro Augusto Luis Sánchez Sanjay no se pudo sustraer del compromiso que su familia y él mismo contrajeron en la lucha por la liberación del pueblo dominicano de la dictadura de Trujillo. Su padre, Rafael Augusto Sánchez Ravelo, abogado, historiador, poeta y destacado intelectual, sufrió los rigores del acoso de los esbirros trujillistas. Su hermano Rafael Augusto Sánchez Sanjay, Papito, fue asesinado el 2 de junio de 1961 después del ajusticiamiento del tirano. Anteriormente, su hermano menor, Guillermo Augusto Sánchez Sanjay, murió en combate en la expedición patriótica del 14 de junio de 1959 en Esterón. La obra del maestro se encuentra estructurada en 2 grandes partes. La primera corresponde al derecho constitucional general, que aborda las ideas y contenidos de forma transversal. La segunda parte desarrolla los mismos temarios, pero desde la óptica exclusiva del derecho constitucional dominicano. La forma clara y precisa en que han sido abordados los distintos tópicos de esta obra permite que el lector pueda comprender con facilidad cada concepto. Un rasgo que le caracterizaba, además de la profundidad de su cultura jurídica, era la humildad y esa bondad que respiraba en su trato. A mí, que era un benjamín en la enseñanza del derecho constitucional, siempre me distinguió con sus conversaciones, con sus afectos. Es sencillamente inolvidable. En la segunda obra a ponerse en circulación esta noche, titulada Una aproximación al derecho penal económico dominicano y de la autoría del magistrado Bonelli Vega, se explica
el rol protagónico que en la práctica del derecho penal de nuestros tiempos juega el derecho penal económico. El estilo del magistrado Bonelli Vega permite aprender en su justa dimensión la relevancia que debe tener en nuestras sociedades un cabal entendimiento y desarrollo de esta apasionante disciplina jurídica. El magistrado Bonelli Vega es un verdadero maestro del derecho penal, con una sólida formación hogareña y profesional, incluyendo estudios especializados en el extranjero. Organiza su obra en 13 temas, cada uno con contenidos introductorios a la rama de estudio. Inicia analizando la noción derecho penal económico, estableciendo sus características y culminando con la responsabilidad penal aplicada a los delitos económicos. Este valioso aporte servirá para apreciar la inmensa responsabilidad que recae en la administración de justicia ante la crisis de las democracias latinoamericanas afectadas por el flagelo de la corrupción. Magistrado Bonelli, le felicito. Qué orgulloso se sentirán su padre, Manuel Ulises Bonelli, su querida madre, mi profesora, doña Vanessa, esta última desde una dimensión celestial, y la familia Bonelli, que ha sido agraciada con valiosos juristas en la historia dominicana. Estas dos formidables publicaciones, sin duda, enriquecerán el acervo cultural de nuestra comunidad jurídica, proporcionando valiosos insumos que servirán de base a futuras reflexiones o investigaciones sobre las temáticas jurídicas abordadas en dichas obras. En la medida que sigamos fomentando el estudio del derecho constitucional y conozcamos mejor nuestra Constitución, estaremos contribuyendo a transformar una cultura autoritaria heredada en una cultura constitucional de respeto al orden constitucional y a los derechos fundamentales. Llegaremos a vivir en Constitución, y vivir en Constitución significa felicidad y prosperidad de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrado, juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara, por presentar ante nosotros obras literarias que estamos poniendo a circular esta noche mediante este acto desde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En este momento vamos a proceder con las palabras del arquitecto Augusto Luis Sánchez Cernuda, en representación de la familia del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, autor de la obra Manual de Derecho Constitucional. Muy apreciados señores y señoras, miembros de la mesa directiva, invitados todos. En representación de todos los míos, y en particular de nuestro querido padre fallecido, me toca a mí ahora dar las gracias en este significativo acto. En el marco de la celebración del 177 aniversario de la proclamación de la Constitución Dominicana y en la puesta en circulación de nuevos volúmenes. Qué privilegio tan grande, Dios mío, tú me das. Dar gracias en presencia de todos ustedes, miembros y jueces honorables que componen nuestro Tribunal Constitucional, en presencia de tantos juristas, jurisconsultos, profesionales
de la abogacía, ciudadanos que ejercen en el día de hoy y que gozan de la presencia de su trabajo, de su carrera, de su profesión y de su misión. En procura a todos de hacer justicia y de defender derechos inalienables, como lo hizo nuestro padre, otrora progenitor. En presencia de todos ustedes, ciudadanos y amigos invitados a este noble acto, reitero que me ha tocado a mí hacer justamente eso, dar gracias, ser agradecido y con ello y mediante ello cumplir con toda justicia, como lo hizo el justo por antonomasia, aquel que siempre hizo lo correcto sin esperar nada a cambio, como lo hizo aquel que estando al borde del Jordán le pidió a su primo Juan que lo bautizara, pero Juan le contestó: pero Señor, si soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y Jesús le respondió: anda, hazlo ahora, porque conviene con mi bautismo que cumplamos con toda justicia. A mis 70 años de edad, la vida me vuelve a brindar la dicha de agradecer, y para la ocasión y por una causa justa y noble. De veras que quiero hacerlo en mi nombre y en el de los míos. Pienso que el agradecer es uno de los actos más nobles del ser humano. El ser generoso y el dar gracias constituyen dos de los mayores alimentos de la felicidad del ser humano. Ahora toca decir por qué motivos hoy agradecemos y a quién, y en nombre de quiénes lo haremos. Empezaré por decir en nombre de quién lo haremos, por aquello de que lo mejor se deja para último. Quiero agradecer en nombre de Nuestra Señora Madre, Ismenia Ana María Cernuda Viuda Sánchez, quien por razones de salud y de edad no nos ha podido acompañar en el día de hoy. Agradecer en el nombre de mis 3 hermanos, Rafael y Fernando Sánchez Cernuda, aquí presente, y de Guillermina Sánchez Cernuda, residente en los Estados Unidos, que estoy seguro que se moriría por estar aquí. También a nuestras esposas y esposos, a los sobrinos y nietos de nuestro Padre. Quiero agradecer en mi nombre y en el de todos los demás miembros, descendientes de esta honrosa familia que Él forjó y cultivó. Agradecer a sus ex alumnos aquí presentes y compañeros de labor y de docencia y del magisterio que hoy nos acompañan. Y quiero agradecer en representación de aquel ser humano excepcional que en vida se llamó Augusto Luis Sánchez Sanjay, por el honor y el reconocimiento de esta segunda edición de su Manual de Derecho Constitucional, reconocimiento por lo que se ha recibido o recibirá un beneficio, un gesto o un favor, es todo una virtud. Partiendo de que el agradecimiento, el ser agradecido, es una virtud que implica apreciar a cada instante lo que otros hacen por uno, por otros o por los demás. Permítame concluir destacando
a quienes queremos agradecer hoy y por qué motivos lo hacemos, no sin antes cumplir con toda justicia y traer a colación el muy atinado evangelio del día de hoy, que versa sobre aquellos 10 leprosos, quienes, procurando encontrar la salud del Señor, deseo que se materializó en los 10. Uno solo se encontró con el Señor de la salud. Leprosos que se pararon a lo lejos, como al inicio de esta pandemia, y que a gritos les decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, al verlo, le tuvo lástima y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, los 10 quedaron sanos, pero solo uno de ellos, al verse curado, se devolvió a alabarlo, se echó por tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Queremos agradecer a todos y a cada uno de los miembros que conforman el Tribunal Constitucional, en la persona de su juez presidente, el doctor Milton Rey Guevara. Gracias por sus palabras, magistrado. Por haber honrado la memoria del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, nuestro padre, educador y abogado fallecido, autor de este Manual de Derecho Constitucional, documento considerado entre los clásicos del derecho constitucional de este Tribunal Constitucional, y permitiendo su segunda edición. Gracias en nombre de nuestra familia de todo corazón. Queremos agradecer también a la Universidad Iberoamericana, UNIBE, por haber editado y puesto en circulación este mismo documento en el mes de julio del año 2001, hace justamente ahora 20 años. Manual que ha servido de gran ayuda a muchos estudiantes universitarios y estudiosos de la abogacía y del derecho constitucional. Es probable, no lo aseguro, pero es probable que sin esta primera edición no se hubiera podido editar una segunda edición. A esta universidad prestigiosa, nuestras gracias de la familia del doctor Sánchez. Y agradecerle a Dios por todos sus hermosos y muchos regalos. Regalos tan valiosos como lo es la propia vida, como lo son nuestros seres queridos, los que aún viven y los que han partido. Agradecer por la formación académica, por la práctica profesional honrada y apegada a lo moral y a lo justo, por el buen discernimiento, por el regalo de la fe y por la publicación de estas 3 joyas de documentos: Manual de Derecho Constitucional, Discurso del Presidente del Tribunal Constitucional, volumen 3, y una aproximación al derecho penal y económico dominicano. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, arquitecto Augusto Luis Sánchez Cernuda, en representación de la familia del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, autor de la obra Manual de Derecho Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos y también a toda su familia que nos honra en esta noche. En este momento, dando continuidad a nuestra agenda, vamos a proceder a la lectura del prólogo de la obra Una aproximación al derecho penal económico dominicano, del honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega. Para ello invitamos con nosotros al distinguido jurista doctor Ricardo Rojas León. Señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, señores jueces del Tribunal Constitucional,
jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, magistrados, procuradores adjuntos, ex jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Amigos todos, el doctor Manuel Ulises Bonelli, juez del Tribunal Constitucional, añade a su aporte a la bibliografía jurídica nacional una nueva obra sobre derecho penal, en este caso, sobre una de las ramas más cultivadas en las últimas décadas. Una aproximación al derecho penal económico dominicano es una obra novedosa, pues constituye el primer paso en la discusión de esta apasionante especialidad del derecho penal moderno en la República Dominicana. Intentos anteriores de presentar un libro sobre esta disciplina como obra colectiva han quedado en el tintero. Por eso, esta obra de Bonelli Vega será de referencia obligada para todo aquel que, en lo sucesivo, aborde el tema o inicie alguna investigación sobre la materia. Comencemos por decir que en una aproximación al derecho penal económico dominicano, el autor no traslada a los orígenes teóricos tan recientes como el siglo pasado de la conceptualización del derecho penal económico, resaltando no solo el aporte de Sutherland, reconocido por su teoría de la asociación diferencial y el delincuente de cuello blanco, sino el papel desempeñado por los prestigiosos penalistas que integran la Asociación Internacional de Derecho Penal o de autores como Klaus Tiedemann, quienes desde la década de los 50 ya discutían la naturaleza de los delitos que afectaban al orden socioeconómico para luego abordar más concretamente los conceptos de derecho penal de los negocios y penal económico, que como bien señala Bonelli, no es una discusión terminada. Bonelli explica cuáles criterios han dominado la discusión de casi un siglo sobre esta rama importante del derecho para construir el concepto de derecho penal económico, entre ellos el criterio sobre el bien jurídico, los criterios criminológicos sobre autor y víctima y los denominados criterios procesales. Para el autor queda claro que no es posible fijar un concepto único y universal de derecho penal económico, igualmente válido para todos los países, ya que su alcance va a depender de la manera como se desarrolla la vida económica del territorio sobre el cual se pretende aplicar. De ahí que Bonelli proponga un concepto propio del derecho penal económico dominicano. Claro que para construir un concepto de derecho penal económico que sea válido para la República Dominicana, el autor parte de la palmaria necesidad de tener, en primer lugar, una noción clara de lo que es un orden económico y de las previsiones constitucionales sobre la economía del país, o sea, la Constitución económica. Ahora bien, en esa concepción del derecho penal que Bonelli se adelanta a proponer en esta obra, la política criminal juega un papel importante en la delimitación del orden económico a los fines represivos. Con Miguel Bajo Fernández, Bonelli cree que como el orden económico constituye un conjunto de reglas que a su vez conforma el bien jurídico protegido de otro conjunto de reglas jurídicamente que establecen sanciones penales, resulta que el orden económico, más que un bien jurídico protegido, es un objetivo de la política criminal. En una aproximación al derecho penal económico dominicano se explican además en forma detallada las normas que a juicio del autor constituyen el orden económico y social dominicano establecido y tutelado por la Constitución. Pero en adición a este repaso, Bonelli propone un catálogo de conductas que, a su juicio, deben ser consideradas como delitos económicos. Se trata de criterios generales que entiende que deberían tomarse en cuenta para determinar cuáles conductas en particular podrían ser calificadas de esta forma. Entre los grupos de conductas propuestos por Bonelli destacan los delitos laborales lesivos a la libertad de trabajo, los que atenten contra la libertad de empresa, comercio e industria, como son los delitos que lesionan la libre competencia, los delitos contra los consumidores y el lavado de activos, los delitos relativos a la propiedad industrial e intelectual, los delitos atentatorios a la economía cooperativista y el fomento al ahorro,
los delitos que atentan contra la seguridad social, incluyendo el fraude de seguros médicos y la defraudación de fondos de pensiones. También los delitos en contra de los fondos recaudados por concepto de impuestos o contribuciones, los que atentan contra el patrimonio artístico e histórico de la nación, incluyendo el robo de obras de arte o de piezas arqueológicas, los delitos relativos a la explotación ilegal de yacimientos mineros, los delitos contra el sistema monetario, financiero y bancario, y además todos los delitos que lesionan el patrimonio público, o sea, los delitos de corrupción. Si el orden económico está determinado por la Constitución, es lógico suponer que su tutela jurídico-penal pudiera circunscribirse a esos grupos generales que Bonelli Vega identifica, dejándose en manos de la política criminal, en este caso del legislador, definir cuáles serían concretamente las conductas lesivas al orden económico. Parecería que el autor suscribe una concepción constitucionalmente estricta de la tipificación de los delitos económicos, o dicho de otro modo, de una concepción de los tipos penales económicos constitucionalmente delimitables. Particularmente útiles resultan, a nuestro modo de ver, un conjunto de criterios que el magistrado Bonelli propone para considerar cuándo se está en presencia o se configura un delito económico. Estos elementos son, al decir de Bonelli, la existencia de un daño social que afecta a intereses colectivos o superindividuales, la afectación de la confianza pública, la calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo, la víctima, la manera o forma en que se lleva a cabo el hecho y el grado de dificultad para procesarlos. Aunque la doctrina considera que estos criterios son a los que se acude con mayor frecuencia para considerar que una conducta entra dentro de la clasificación de delito económico, particularmente me parece que lo que debería entender es que cuando se configuran algunos de esos criterios, pudiera estarse en presencia de un delito económico. En este libro, su autor aborda ampliamente el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recordando que hasta el momento la doctrina y jurisprudencia dominicana se han decantado por la tesis propia de la tradición francesa de que no cabe retener responsabilidad penal a las personas jurídicas o sociedades. No obstante, el magistrado Bonelli cree que el tradicional principio societas delinquere non potest, las personas jurídicas no delinquen, ha sido sectorialmente derogado, si cabe la expresión, por una serie de leyes que permiten sancionar penalmente a las sociedades o personas jurídicas. Aspecto polémico de esta obra es su afirmación de que estas derogaciones parciales del principio general de la irresponsabilidad penal de las sociedades coliden con el principio constitucional de personalidad de la pena. Bonelli Vega llega a esta conclusión luego de analizar la doctrina de la Suprema Corte de Justicia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde 1949 hasta 1998, y entiende o subraya que ninguna ley puede derogar un principio que, como el de la personalidad de las penas, tiene rango constitucional. Para tratar de conciliar el principio constitucional de personalidad de la pena y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el magistrado Bonelli plantea un sistema de doble responsabilidad penal, similar al propuesto por el fenecido jurista argentino David Baigún, muy conocido en República Dominicana, discípulo predilecto de don Luis Jiménez de Azúa. Pero por el espacio de la lectura de este prólogo, esta discusión necesariamente tiene que ser parte de una recensión de la obra. En fin, que como obra pionera en esta materia, una aproximación al derecho penal económico dominicano está llamada no solo a generar una discusión académica sobre la propuesta que en materia de este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas adelanta Bonelli, y además sobre el principio de reserva de código que se ha discutido recientemente en ocasión de los trabajos que se realizan en el Congreso Nacional para la aprobación de un Código Penal, sino que esta obra necesariamente puede y debe estimular nuevos trabajos de investigación y publicaciones sobre la materia
que, como ha advertido desde el principio el magistrado Bonelli Vega, no existen posiciones universalmente aceptadas en la doctrina sobre algunos de sus temas, institutos y criterios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Rojas León, por esta lectura del prólogo de la obra Una aproximación al derecho penal económico dominicano. Y es en este momento justamente que vamos a recibir con nosotros las palabras del autor de esta obra, honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional, con nosotros Manuel Ulises Bonelli Vega. Buenas noches, muchas gracias. Ya los que me han antecedido han ido realizando saludos y yo vengo de alguna manera a completarlos, porque como decía el magistrado presidente, hay personalidades que necesitamos destacar, siempre cometiendo el atrevimiento de poder dejar alguno en el olvido, pero no puedo dejar de señalar otras personalidades que no han sido destacadas hasta el momento en los saludos particulares. Los pasados jueces del Tribunal Superior Electoral, el distinguido amigo Mariano Rodríguez y la muy queridísima doctora Mabel Félix, los magistrados eméritos de nuestro Tribunal Constitucional, el muy querido Ildefonso Reyes y el queridísimo Hermógenes Acosta, el director de la Escuela de Derecho del Recinto Santo Domingo de mi alma mater, la Ucamaima, el licenciado Héctor Aliés. Y por supuesto, tengo que hacer especial saludo a todos los jueces y juezas del Poder Judicial que me acompañan, que nos acompañan esta noche, tanto presencialmente como a través de las redes. Y hago este puntual señalamiento porque para mí el Poder Judicial es una institución que nunca he podido sacar de mi corazón y a la que debo en mucho el profesional que soy hoy en día. Honorable magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Honorable magistrado Justo Pedro Castellano Curi, coordinador de la comisión organizadora de todas las actividades realizadas por el tribunal en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Constitución Dominicana. Honorables y queridísimos colegas, magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional aquí presentes, demás miembros de la mesa que encabeza este acto, distinguidas autoridades civiles y militares aquí presentes, y por supuesto un saludo muy especial a mi querida esposa, doña Ibelice Sánchez González de Bonelli. Amigos y amigas todas, es constante la preocupación existente en los estudiosos del derecho penal acerca de la permanente tensión que se verifica entre la eficiencia en la persecución del delito y el respeto a las garantías que resultan del Estado de Derecho. Y no cabe dudas que es en el marco del derecho penal económico donde quizá esta tensión se manifiesta con mayor intensidad. Desde hace varias décadas, el derecho penal en general y el económico en particular ha experimentado una constante expansión y una creciente complejidad. Este fenómeno de expansión del derecho penal en la actividad económica se encuentra presente en casi todas las legislaciones. Claro que fruto de la globalización ha llegado a la legislación dominicana y se ha hospedado en casi todas las esferas, siendo la actividad económica uno de los espacios más impactados por dicha expansión. Este expansionismo se constata a pesar de que casi todos los expertos
sostienen que el derecho penal no es un instrumento idóneo para resolver los problemas de fondo de las sociedades y que su naturaleza es la de un derecho de última ratio que únicamente debe intervenir cuando el resto del ordenamiento jurídico no puede ofrecer la respuesta adecuada al caso concreto. Para Zaffaroni, este fenómeno de expansionismo significa que hemos vuelto al tiempo, cito, de las cavernas, al tiempo en el que el hombre primitivo dibujaba en las paredes la imagen del animal que quería cazar y de esa manera pensaba que si tenía la imagen se acababa la amenaza. Tenía al animal, pero no tenía nada, solo tenía la imagen, un pensamiento mágico. Termina la cita. Ahora continúa diciendo el profesor Zaffaroni, cito, no dibujamos las paredes de las cavernas, ahora dibujamos las gacetas oficiales, ahora dibujamos tipos penales donde ponemos todo aquello que es negativo, todo aquello que es peligroso. Termina la cita. Y creemos que como eso está en el tipo penal y el tipo penal está en la Gaceta Oficial, entonces el problema está resuelto. Con esa metáfora se explica claramente el concepto de que el legislador ha venido desnaturalizando el derecho penal, que ha dejado de ser, como apunta otro autor, cito, ese remanso tranquilo del ordenamiento reservado a los tipos penales que con el tiempo la jurisprudencia iba matizando. Termina la cita. En efecto, esta rama del derecho ha dejado de ser estable y previsible para convertirse en un fenómeno mutante e imprevisible. Pero es en el ámbito del derecho penal económico donde esta dimensión se constata con mayor facilidad, ya que este tipo de procesos son de gran complejidad, tanto en lo relativo a la fijación de los hechos como en la aplicación del derecho. Lo anterior significa que entre los jueces, fiscales y abogados del área penal se generan grandes distorsiones y para el imputado una verdadera incertidumbre jurídica. Basta con destacar en este sentido el uso abusivo de los tipos penales en blanco al que se acude de manera frecuente en la construcción de las conductas reprochadas por el derecho penal económico. Semejante panorama se erige en terreno fértil para que nazca el peligro de la arbitrariedad. Esto, en el ámbito de los negocios, es un gran problema, porque en ese contexto la incertidumbre jurídica es sencillamente letal. Quienes invierten en negocios necesitan de seguridad jurídica para sobre tal base asumir el riesgo que implican sus empresas. El fenómeno de la criminalidad económica cobra interés de la comunidad jurídica, sobre todo a partir de la famosa teoría del delito de cuello blanco, desarrollada en la Universidad de Chicago en la década de los 40 del siglo pasado por la Escuela del Interaccionismo Simbólico, encabezada por el sociólogo norteamericano Edwin Sutherland. Ya para 1953, el tema de la delincuencia económica comienza a cobrar interés en la comunidad jurídica. De ahí que en el 6º Congreso Internacional del Derecho Penal, celebrado en Roma por la Asociación Internacional de Derecho Penal, el derecho penal socioeconómico fue uno de los temas centrales. Más tarde, en 1984, en el 13º Congreso celebrado en El Cairo por dicha institución, fue objeto de amplios debates. Durante mucho tiempo se ha discutido y aún es un tema que en el que los penalistas no nos ponemos de acuerdo en torno a si el derecho penal económico es o no una rama autónoma. En lo particular, me inclino por defender totalmente la idea de una rama autónoma cuyas particulares características
merecen un estudio independiente del derecho penal tradicional que debería llevar a las escuelas de derecho a evaluar su inclusión como asignatura en sus respectivos programas de formación inicial. El libro que hoy tengo a bien someter a la consideración de la comunidad jurídica introduce a su lector en el ámbito del derecho penal económico y procura una aproximación a lo que constituye su parte general. Resulta relevante destacar varios aspectos destacados en el texto. En primer lugar, las definiciones que se ofrecen de derecho penal económico y de delito económico, que buscan abarcar todas las conductas que atentan contra el orden económico, entendido como el conjunto de reglas promulgadas y aceptadas procedentes del derecho, del comportamiento ético, cultural y político, de las tradiciones y convenciones que pueden formarse en torno a determinadas realidades económicas y que junto con estas formas de orden delimitan de manera permanente el espacio de decisión y actuación económica de los hombres. Así constatamos entonces que el orden económico constituye la constitución económica o régimen económico de un país. En este punto el libro ha recogido todos los elementos que conforme a la Constitución Dominicana tienden a regular la vida económica de nuestro país, insertando en muchos casos el criterio que respecto de tales cuestiones tiene nuestro Tribunal Constitucional, así como otros tribunales constitucionales de Iberoamérica. Con ello ha quedado perfectamente contorneado el contenido de lo que podemos llamar la Constitución Económica Dominicana. El texto aborda algunas consideraciones acerca del ya mencionado problema que provoca el uso frecuente de los llamados tipos penales en blanco y de los peligros que estos implican frente al sistema de garantía. Otro aspecto relevante es el abordaje que se realiza sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo la propuesta de diseñar un sistema de doble imputación que parece más cónsono con el régimen de garantías contenido en el bloque de constitucionalidad. En fin, que el texto que someto a la elevada consideración de la comunidad jurídica nacional pretende contribuir, como su nombre lo indica, a una aproximación de la parte general del derecho penal económico dominicano. No puedo terminar sin testimoniar mi agradecimiento por todo el apoyo recibido en ocasión de la preparación y publicación de la presente obra. En primer lugar, agradecer a Dios Todopoderoso, presente en todos los renglones de mi vida personal y profesional, y por cuyos designios son posibles todos mis logros. En segundo lugar, al Tribunal Constitucional, en especial a su presidente, magistrado Milton Ray Guevara, al magistrado Justo Pedro Castellano, coordinador de la comisión organizadora de las actividades de celebración del aniversario de la Constitución Dominicana, y a la licenciada Leonor Tejada Curiel, encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones del Tribunal Constitucional, por toda la colaboración para hacer posible la publicación de esta obra. Al distinguido amigo y colega, el penalista doctor José Ricardo Rojas León, por haber prologado este libro con la natural deferencia que deriva de una amistad de varios años. Y por supuesto, agradecer a mi esposa, doña Ibelice Sánchez de Bonelli, a nuestros 3 hijos y a toda mi familia por su incondicional apoyo en todos mis proyectos. Finalmente, deseo dedicar esta publicación a quienes con su ejemplo y dedicación forjaron en mí el espíritu de honestidad y compromiso con aquellos valores que me han permitido alcanzar los más grandes logros de mi vida profesional. Me refiero a mi padre, don Manuel Ulises Bonelli Valverde, quien con amorosa dedicación y persistente espíritu
continúa siendo en mí, cual linterna de Diógenes, el ejemplo a seguir en materia de abrazar las mejores causas y los más nobles propósitos de vida. Y a la memoria de mi madre, doña Vanessa Vega de Bonelli, quien estoy seguro, como dijo nuestro magistrado presidente, que desde su dimensión celestial estará orgullosa de este nuevo logro en mi vida intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez del Tribunal Constitucional, autor de la obra, dentro de las cuales ponemos hoy en circulación, una aproximación al derecho penal económico dominicano. En este momento, señores, vamos a proceder a la presentación de la siguiente obra: Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, tercer volumen, autoría del honorable magistrado juez presidente, doctor Milton Ray Guevara. Para ello invitamos al honorable magistrado Miguel Valera Montero, juez del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, honorable magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, autor de la obra, demás miembros de la mesa directiva, magistradas y magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público, demás autoridades, amigos y amigas que nos acompañan aquí hoy y también por los medios digitales del Tribunal. Muy buenas noches. Este próximo mes de diciembre de 2021 celebramos los 10 años de la designación de los primeros 13 jueces que conformaron la matrícula inicial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, así como los 10 años de la juramentación del magistrado doctor Milton Ray Guevara como su primer presidente. La obra que hoy tenemos en nuestras manos corresponde al tercer volumen de la colección de discursos y reflexiones de este primer presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. Constituyen una crónica del trayecto de una institución que pudiéramos llamar joven por su edad cronológica, pero que, bajo la representación de sus primeros miembros y muy especialmente bajo la guía del magistrado Ray Guevara, ha calado en el sentir nacional y en la creación de una cultura y madurez constitucional. Los discursos y reflexiones del autor, que en el marco de la celebración de este mes de la Constitución se ponen a disposición del público, muestran su acabado conocimiento de las ciencias jurídicas y del derecho constitucional, y más allá del conocimiento, ese impulso incansable que lo caracteriza, así como la pasión por esta rama que el autor califica como el nuevo derecho común. Ese nuevo derecho común, producto del proceso de constitucionalización del derecho que él mismo indica llegó para quedarse, esa es la pasión que, en sus más de 40 años de magisterio, ha sabido contagiar a quienes fuimos sus alumnos, en muchos casos, en el cual me incluyo, sin cura posible. Este volumen, cuya lectura recomiendo enérgicamente a los estudiantes o profesionales de las ciencias jurídicas y a todo ciudadano comprometido con el futuro de la República Dominicana, ha sido titulado Democracia Constitucional. Es el resultado de lo que nos parece un ejercicio lógico del proceso de enseñanza e interiorización de los valores constitucionales que de la mano de sus funciones jurisdiccionales ha venido realizando el Tribunal Constitucional. Los trabajos contenidos en esta obra engloban la filosofía constitucional del magistrado Ray Guevara, la cual ha sido asumida por el Tribunal Constitucional como institución. El magistrado presidente reitera de manera constante que solo la Constitución libera al ciudadano, porque solo cuando la practica, cuando vive en Constitución, es verdaderamente libre. De ahí que en estas páginas el lector encontrará los argumentos más sublimes y los esfuerzos realizados por su presidencia a favor de la enseñanza de la Constitución a todos los niveles y, más importante aún, de llevar esa enseñanza a las escuelas,
para formar una nueva generación constitucional que pueda efectivamente vivir en Constitución. Y es que, como señala con claridad meridiana el magistrado presidente, el empoderamiento ciudadano conducirá a la Constitución viviente, fruto de la enseñanza de la Constitución en las escuelas, de la divulgación de la cultura constitucional en los medios de comunicación y del reforzamiento de la formación constitucional de los juristas, periodistas y funcionarios, que no puede ser desdeñado en su relevancia jurídico-política y en su eficacia a largo plazo. De ahí que en la presentación del Pleno del Tribunal Constitucional en la provincia de Peravia se refiera a la necesidad de más Constitución. Y cito, más Constitución significa felicidad. Más Constitución reclama de todos lealtad a la Constitución, cumplimiento de los deberes para poder ejercer plenamente nuestros derechos. Es colocar la Constitución en el centro de nuestro accionar ciudadano. Más Constitución significa enseñar la Constitución en todos los centros educativos, públicos y privados, para forjar una generación constitucional. Esta prescripción para más Constitución se ha visto reflejada en el accionar diario del Tribunal Constitucional, a través de acuerdos institucionales para promover el estudio y enseñanza de la Constitución en las aulas, desde primarias hasta universitarias, mediante diplomados y congresos, algunos de estos de la mano de las principales universidades del país e instituciones como el Colegio Dominicano de Periodistas. Hemos visto la puesta en circulación de nuevas obras y la reedición de obras clásicas en la materia, en los mecanismos de llevar información puntual y veraz sobre sus decisiones y el impacto de las mismas en el estado de nuestro derecho y la vida de los ciudadanos, utilizando medios tradicionales como La Voz del Constitucional, originalmente una publicación, luego televisión y también radial. De otro lado, la transformación digital de nuestro Tribunal Constitucional también ha contribuido, no solo por el acceso a través de las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, sino a través del mejoramiento de gestión y procesos, incluso jurisdiccionales, a través de innovaciones tecnológicas. Vale la pena resaltar la muy reciente app Mi TCRD, una aplicación desarrollada in-house para conectar a la ciudadanía no solo a nuestro trabajo jurisdiccional, sino también a las principales noticias relacionadas al Tribunal Constitucional, convirtiendo a este tribunal en un tribunal ciudadano. Hablamos de un tribunal ciudadano, lo que ahora se corresponde con la actualidad, pero que se pregonaba a viva voz como un deber ser en el discurso del magistrado presidente Rey Guevara previo a ocupar esa posición, y también de un tribunal que da la cara al pueblo. En cuanto a dar la cara al pueblo, el presente volumen incluye los discursos del magistrado precedente en el cierre del ciclo de presentaciones del Tribunal Constitucional en todas las provincias del país, el Distrito Nacional y un distrito municipal, iniciado en el año 2012. Esta iniciativa, extendida a lo largo de 7 años, lo ha sido, en palabras también del magistrado presidente, con el propósito de establecer contacto directo con la ciudadanía y dar a conocer el quehacer del tribunal en un ejercicio sin precedentes conocidos en la Judicatura Constitucional Mundial. Es por esto que ya es común escuchar en diferentes foros, nos vemos en el Constitucional. La gran importancia del desarrollo constante de estos medios de interacción entre el Tribunal Constitucional y los ciudadanos radica en que fortalece la legitimidad del tribunal como último intérprete de la Constitución y protección de los derechos fundamentales. El derecho constitucional es el sistema circulatorio de nuestra patria, ese que permite llevar a todos sus rincones el conocimiento de nuestros derechos y las garantías procesales que los hacen reales y eficaces. Ese que a ti como ciudadano dominicano te hace sentir capaz y a la vez orgulloso de existir y continuar existiendo en este maravilloso país. En el centro de este sistema, en su corazón, reposan, como bien se indica en la obra del magistrado Rey Guevara, las garantías políticas y sociales, aquellas necesarias para que ese corazón siga latiendo, para que se sienta el sístole de una generación constitucional y la diástole de una vida en Constitución. Esa sangre que circula, irradiando y alimentando todo el cuerpo, que da vida y formará nuevas generaciones, es la llamada democracia constitucional. La respuesta a más constitución no es solo constitución, sino constitución democrática. Como nos reitera el magistrado presidente, recordando a su profesor Jean Jiquel, el derecho constitucional es un derecho de límites y como tal huele a pólvora. Y si el derecho constitucional, fundado en una constitución democrática, huele a pólvora, el Tribunal Constitucional, como órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución,
La defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales debe constituirse, como lo ha venido haciendo en la gestión del magistrado presidente, en un soporte institucional canalizador por la vía del derecho de las chispas que encienden esa pólvora. Pues como bien señala el autor en el ejercicio de sus funciones, debe ayudar a sembrar en la conciencia y el espíritu de la colectividad el sentimiento constitucional, el amor a la patria y conocimiento de los derechos y los deberes fundamentales, de manera que se promueva y difunda una cultura constitucional capaz de transformar la sociedad en que vivimos, pues la Constitución existe para unir, no para desunir, para sumar, no para dividir, para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo. Esta obra, que inicialmente hemos llamado una crónica y en el mejor espíritu borgiano hemos solo esperado al final de nuestras propias palabras para cuasi contradecirnos, es mucho más que eso. En las palabras del magistrado presidente aquí contenidas, el lector encontrará muestras puras de su amor por esta patria dominicana, su apego al ideario duartiano, sus reflexiones sobre aspectos históricos de derecho constitucional comparado y dominicano, alcanzando otros temas tan variados y actuales relativos a la igualdad de género, masculinidad positiva y libertad de expresión. Las páginas que siguen de lectura, insisto, enérgicamente recomendada para quienes se encuentren interesados en el conocimiento de nuestra cultura constitucional, que deberíamos ser siempre más. También lo son para los que simplemente deseen conocer sobre sus propios derechos y deberes y la jurisdicción que está ahí para apoyarlos. Estas páginas van más allá de una vívida motivación para vivir en Constitución. Estas páginas específicamente y de manera magistral dan cuenta de la consolidación de un legado que se ha ido formando, que continúa y continuará formándose, de una jurisdicción sabiamente guiada, cuyas decisiones, para cerrar con las palabras del autor, han impactado positivamente la vida de los dominicanos y las dominicanas, marcando un antes y un después en nuestra historia constitucional. Muy estimados todos, amigos y amigas, colegas, nos vemos en el Constitucional. Buenas noches. Muchas gracias, honorable magistrado Miguel Valera Montero, juez del Tribunal Constitucional, por hacer la presentación formal de la obra Discursos del presidente del Tribunal Constitucional en el tercer volumen correspondiente a este año 2021. En este momento vamos a proceder a dar lectura al prólogo de esta obra a cargo de su editor, el licenciado Julio José Rojas Báez, secretario emérito del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, licenciado Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, arquitecto Augusto Luis Sánchez Cernuda, representando a la familia del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, autor de la obra Manual de Derecho Constitucional. Con ustedes saludo a los demás integrantes de la mesa directiva, también extendiendo mis saludos a las invitadas e invitados especiales, amigas y amigos que nos acompañan con su presencia. Buenas noches. Me he sentido especialmente honrado por haber recibido la invitación del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, para editar este tercer volumen de la serie Discursos del presidente del Tribunal Constitucional. Dos razones muy particulares motivan en mí este emotivo sentir. En primer lugar, se trata de una oportunidad especial de volver a colaborar con el Tribunal Constitucional, una institución que ayudé a fundar y a la que dediqué casi una década de vida y trabajo, y con parte de su equipo, un entusiasta grupo de mujeres y hombres que día a día apuesta a la excelencia en el servicio público. En segundo término, ser invitado a editar esta obra es una gran distinción, ya que los dos anteriores volúmenes de esta serie quedaron al cuidado de don Adriano Miguel Tejada, quien ha partido ya a su encuentro con el Señor. Don Adriano, intelectual, constitucionalista y prolífico escritor, colaboró muy de cerca con el Tribunal Constitucional desde su integración y fue el editor ad honorem, además, del anuario del Tribunal Constitucional. En esta publicación, el presidente Ray Guevara dedica una muy sentida reflexión a don Adriano. El título de esta obra, Democracia Constitucional,
debe su nombre al lema institucional del Tribunal Constitucional el pasado 2020. Este lema resulta muy adecuado para este nuevo volumen que complementa la serie de discursos del presidente del Tribunal Constitucional, cuyas anteriores entregas llevan por título Vivir en Constitución y Generación Constitucional. Se trata de piezas de un andamiaje ideológico trascendental destinado a fomentar un nuevo modelo de nación a partir de la Constitución de 2010. En este nuevo modelo, el individuo es dotado de un extraordinario papel protagónico que le consagra como destinatario esencial de todos los fines del Estado, pero al mismo tiempo, como bien apunta el presidente Ray Guevara, se coloca sobre sus hombros la necesidad de un comportamiento ciudadano dentro de los propósitos de la Constitución para la construcción de la democracia. Esta reflexión del presidente Ray Guevara no es nueva ni es casual. La Constitución, en tanto norma jerárquicamente suprema de la nación que emana del pueblo, consagra los derechos de la persona como límites al ejercicio del poder público. Estos derechos, como esferas impenetrables ni siquiera por el Estado, permiten el desarrollo de la persona mediante el respeto de su dignidad inherente a su condición. Pero una vez establecidas estas esferas, se espera entonces que la persona simplemente se sienta a disfrutar de estos derechos y garantías para cuyos reconocimientos organiza el Estado. La respuesta es negativa, pues la vida plena en Constitución solo podría lograrse, según el presidente Ray Guevara, con el involucramiento activo de toda la ciudadanía y para cuyo aseguramiento debe, desde las más tempranas edades, asegurarse la formación necesaria de nuestra niñez en los valores, principios y normas de nuestra Constitución. En su discurso del 23 de mayo de 2018 en el Salón APEC de la Cultura José M. Bonetti Burgos, titulado Importancia del estudio de la Constitución, el presidente Ray Guevara señaló que, cito, los pueblos y las sociedades han empezado a estudiar de manera coherente sus constituciones, porque si la Constitución es el pacto social, si la Constitución proclama las libertades fundamentales, tiene la organización del Estado, tiene las líneas maestras de la convivencia, pues lógicamente ciudadanos empoderados, ciudadanos que quieren convertirse verdaderamente en soldados de una democracia, porque como decía el profesor Georges Bedel, autor del Tratado de Ciencias Políticas en Francia y profesor de Derecho Constitucional, no hay democracia sin demócratas, usted no puede tener democracia si no hay demócratas. Si usted proclama que es demócrata de la boca hacia afuera, no está haciendo nada. Termino la cita. Es claro entonces que la tarea de la construcción y el mantenimiento de la democracia recae no solo en el Estado y las fuerzas vivas de la nación, sino también en todas y cada una de las personas que vivimos en la República Dominicana. Esta obra reúne los discursos pronunciados por el presidente del Tribunal Constitucional durante los años 2018, 2019 y 2020. Este último caracterizado por la pandemia global de COVID-19, así como también una serie de reflexiones emitidas por él. Es de destacarse que de la lectura de estos discursos pueden verse importantes líneas ideológicas del presidente Ray Guevara respecto de temas que siempre han sido de su interés, tales como la naturaleza normativa de la Constitución, las funciones, competencias y atribuciones, así como los roles que el Tribunal Constitucional está llamado a jugar dentro del Estado de Derecho, los poderes públicos, la municipalidad y el género. Sobre este último aspecto, esta obra recoge al menos 5 discursos pronunciados por el presidente Ray Guevara, analizándolo en diferentes de sus aristas. Los 64 discursos y 18 reflexiones que contiene este tercer volumen de la serie Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional permitirán a quien lo lea tener la llave de la puerta de entrada a las ideas, las preocupaciones, los anhelos y las esperanzas de un hombre en sus diversos roles de educador, juez, constitucionalista, ciudadano y, agrego yo, padre. Esta publicación, cargada de múltiples enfoques académicos, jurídicos y sociales, puede servir de base para la comprensión de los roles de las personas en la democracia como está concebida por nuestra Constitución. Finalmente, este tercer volumen de la serie Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional cuenta con la presentación a cargo del magistrado Miguel A. Valera Montero,
juez del Tribunal Constitucional y un muy destacado constitucionalista dominicano. Al magistrado Valera Montero, nuestro agradecimiento por su gentileza de participar en esta publicación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Julio José Rojas Báez, secretario emérito del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por como editor dar lectura al prólogo de esta obra que hoy también ponemos en circulación. Y justamente en este momento, señoras y señores, vamos a recibir con nosotros las palabras del honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Habla para nosotros el doctor Milton Ray Guevara. En una actividad larga y prolongada, llegó el momento final. Y entonces llamaron a una persona que debía intervenir finalmente. Y esa persona dijo: me levanto para que me vean, hablo para que me escuchen y me siento para que me aplaudan. Pero en este caso, yo tengo que agradecer. El agradecimiento es una oración del corazón. Y yo quiero agradecer profundamente a Adriano Miguel Tejada in memoriam, porque él fue el editor voluntario, hacendoso, trabajador de los 2 primeros volúmenes. Fue un amigo entrañable, compañero, profesor en la Universidad Madre y Maestra, periodista, constitucionalista, deportista, patriota, un gran dominicano. En segundo lugar, yo quiero agradecer a Julio José Rojas y al magistrado Miguel Valera Montero por la generosidad de los dos. Son jóvenes, brillantes, trabajadores y forman parte de esa generación que honra a la patria dominicana. Yo digo que Miguel Valera está destinado a ser uno de los más grandes constitucionalistas de la República Dominicana, y que Julio José Rojas Báez, cuya madre es la madrina del tribunal, doña Tania, y se encuentra con nosotros, tiene un futuro extraordinariamente promisorio en el ámbito jurídico, en el ámbito constitucional, en la academia y, por qué no, alguna vez en la judicatura constitucional. Quiero agradecer a mis colaboradores de presidencia, que tienen que bregar tanto conmigo, que a veces lo suelto a las 12 de la noche, o a las 10 de la noche, o a las 6 de la tarde, siempre dispuestos, amables, gentiles. A los integrantes del Centro de Estudios Constitucionales, quiero agradecer a Leonor Tejada en el Departamento de Publicaciones, ha hecho una labor extraordinaria. Quiero agradecer a María Elena Vázquez, antigua directora del Centro de Estudios Constitucionales, que estuvo impulsando estas publicaciones con un gran entusiasmo y una gran solidaridad. Quiero agradecer a la Dirección de Comunicaciones, que tiene que bregar con esas improvisaciones que yo hago y que entonces tienen que fajarse a transcribir los audios, y la verdad es que uno no se da cuenta de las cosas, de la cantidad de cosas que uno puede decir, y que aumenta el trabajo de esos abnegados y abnegadas colaboradores. Quiero agradecer la presencia de amigos y familiares. Cuando yo me senté en la mesa y mi mujer me cortó los ojos, yo dije: hice algo impropio. Y después fue que yo me di cuenta que yo mencioné a mi familia
pero no la mencioné directamente a Johanna, que es la que se faja a bregar con los jeroglíficos míos, porque yo todavía lo que voy a pronunciar lo escribo de puño y letra, no he perdido esa costumbre. Y a veces ya a esta altura, pues a veces yo mismo no sé lo que escribí y ella es capaz de descifrarlo. Por su apoyo, por su amor, yo quiero saludarla particularmente. Y quiero saludar a un amigo mío entrañable. Yo dije que yo podía cometer errores al inicio, porque es imposible uno. Y la bendita mascarilla esta, que juegan un papel importante, pero dificultan ver los rostros. A veces de cerca Milton, y entonces yo digo, espérate, además de los años, y a veces uno anda con los lentes, qué sé yo. Entonces eso dificulta, pero aquí hay un entrañable amigo mío. Yo no voy a decir de cuántos años es Campos de Moya, que después que yo me senté y me di cuenta que estaba sentado al frente, y así hay otros entrañables. Yo le pido excusas si alguno, pero yo en este agradecimiento, yo tengo una alta valoración de la amistad. Quizás tenga pocos amigos, pero los que tengo los valoro entrañablemente. Y la palabra del Señor, no me voy a entusiasmar porque ya esto debe acá terminar. La palabra del Señor dice que una gran demostración de amor a Dios es cuando uno es capaz de dar la vida por un amigo. Y eso viene de que el Señor nos dejó un mandamiento, el mandamiento del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo ama a Dios. Por eso, queridos amigos, yo termino aquí. Veo que este salón está con el número que permite la COVID. Esa es una gran demostración por todos nosotros, por Manuel Ulises, por supuesto por el querido maestro Sánchez Sanjay, y por este humilde servidor de ustedes. Gracias de todo corazón. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que en medio de las dificultades y precariedades que estemos pasando con nuestras familias o con nuestros amigos, la bondad infinita del Señor se derrame sobre cada uno de nosotros y nos permita seguir viviendo y trabajando por la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Y termino diciendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, la República Dominicana es eterna. La República Dominicana es inmortal, porque su lema patrio es Dios, patria y libertad. Eso significa que Dios es el soporte de la patria y de la libertad. Y como Dios es eterno, no habrá fuerza humana capaz de detener la eternidad de la República Dominicana. Muchas gracias. Palabras formales de agradecimiento por parte del honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, quien también en esta especial ocasión es autor de una de las obras que hoy ponemos en circulación, Discursos del presidente del Tribunal Constitucional, en su tercer volumen. En este momento, y luego de este discurso de clausura y de agradecimiento, vamos a proceder a entrega de ejemplares de manera simbólica, a pesar de que cada uno de nuestros distinguidos invitados tienen sus ejemplares en sus asientos. Invitamos, por favor, a la parte frontal de nuestra mesa de honor al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Él tiene a su cargo la entrega de estos ejemplares de manera simbólica a algunas de las personalidades que nos están acompañando. Adelante, magistrado, al centro de la mesa, por favor. Iniciamos en este momento, señoras y señores, con estas entregas
Invitamos al señor presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, licenciado Janel Andrés Ramírez, a pasar, por favor, delante de nuestra mesa de honor a recibir sus ejemplares. Adelante, por favor, presidente. Realizamos la foto oficial de esta entrega. Agradecemos también la presencia del señor presidente de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias. Arquitecto Augusto Luis Sánchez Cernuda, en representación de la familia del doctor Augusto Luis Sánchez Sanjay, por favor, autor de otra de las obras que hoy ponemos en circulación, Manual de Derecho Constitucional, y también recibe de manos de nuestro presidente los ejemplares correspondientes de manera oficial. Gracias por acompañarnos a él, adjunto a toda su familia, y por formar parte de este importante acto y hablar en nombre de su padre. Honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez del Tribunal Constitucional, autor de la obra Una aproximación al derecho penal económico dominicano. Adelante, por favor, magistrado, a recibir también esta obra que estamos poniendo en circulación en esta noche. Muchas gracias también por este esfuerzo como parte del Tribunal Constitucional. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, que está aquí también con nosotros acompañándonos en el público, estará recibiendo también de manos del señor presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana estas obras que estamos poniendo en circulación. Y hacemos la foto oficial y agradecemos también, por supuesto, su presencia en esta noche. Señor consultor jurídico de esta Biblioteca Nacional, representando en esta ocasión al señor director Rafael Peralta Romero, doctor Oscar Erasme. Adelante, por favor. También está recibiendo, en nombre de esta biblioteca que también nos acoge, y en este caso él funge como nuestro anfitrión, estas obras que también reposarán en esta biblioteca. Señoras y señores, en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, gracias magistrado, hemos finalizado este acto importante donde la Alta Corte pone en circulación estas obras literarias. Recordamos en el marco de la celebración en nuestro país del 177 aniversario de la Constitución de nuestra República Dominicana. Gracias por acompañarnos, tanto a nuestro público presente, nuestra distinguida mesa de honor, y quienes han estado pendientes y atentos a nuestra transmisión en vivo en nuestras plataformas oficiales digitales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Buenas noches y muchas gracias.